Hola a todos, mi nombre es Aileen Michelle Toscano Martínez y en esta ocasión les vengo a hablar sobre un tema muy importante e interesante sobre la disminución de los vicios del lenguaje, vulgarismos y pobreza léxica para mejorar la expresión oral a través de los medios audiovisuales en los estudiantes de grado 10º de la jornada nocturna del Colegio Nueva Constitución. Es una tesis elaborada por Diana Ortiz Velázquez, Laura Moreno Perdomo y María Eugenia Parada Riaño. Esta tesis fue elaborada en Bogotá en enero de 2019 y para introducir este tema inicia con estos objetivos: identificar los vicios del lenguaje, vulgarismos y pobreza léxica para el fortalecimiento de la expresión oral en la lengua castellana a través de los medios audiovisuales. Como segundo objetivo, implementar el uso de los medios audiovisuales que orienten a disminuir los vicios del lenguaje, como ser pobreza léxica y vulgarismos, para fortalecer lo que es la expresión oral. Asimismo, como último objetivo, evaluar los resultados de la implementación de los medios audiovisuales, como ser Prezi, como herramienta para mejorar la expresión oral. Y comencemos. En Colombia se encuentra que los estándares básicos de competencias de lenguaje se inicia con lo que es la introducción de la siguiente pregunta: ¿realmente se tiene claro por qué es tan importante ser competente lingüísticamente para desempeñarse en la vida? Esta pregunta menciona el enfoque que tiene el Ministerio de Educación Nacional hacia la lengua castellana, para que al terminar el bachillerato los estudiantes tengan la habilidad y la forma de expresarse correctamente dentro de lo que es la sociedad. Sin embargo, probablemente como docentes no se tiene conciencia de la responsabilidad que implica ser guía de estudiantes, que tienen aún menos conciencia de la importancia de tener estos conocimientos básicos de la lengua para tener mejores desempeños en el ámbito profesional y familiar. Se nombra el desempeño docente en este aspecto porque al observar clases desarrolladas en el Colegio Nueva Constitución en la jornada nocturna, se percibe en esta parte que los docentes trabajan con demasiada frecuencia en lo que son talleres de lectoescritura, lectura y escritura, pero pocas veces realizan lo que son actividades orales o de discusión. Por lo tanto, aquí los estudiantes no tienen el espacio suficiente para desarrollar lo que es la habilidad oral. Se puede afirmar también que los estándares definen la expresión oral como una parte importante del desarrollo de una persona dentro de lo que es la sociedad, lo cual es una habilidad esencial del ser humano que permite conocer a la persona desde un punto de vista individual y también social. En este sentido, se dice que el lenguaje posee un gran componente social para el ser humano, pues es la herramienta básica por medio de la cual se establecen relaciones con nosotros y permite a su vez poder compartir sentimientos, pensamientos, emociones, entre otras cosas. También se puede observar que si los estudiantes del Colegio Grado 502 del Colegio de la Nueva Constitución no poseen la competencia necesaria para desempeñarse en cualquiera de los contextos sociales que los rodean, entonces ellos presentan lo que son dificultades para que se desempeñen de manera competente en lo que es la sociedad. Se deduce que el docente es quien debe crear contexto o lo que son circunstancias en donde el estudiante esté comprometido pedagógicamente para poder desarrollar la habilidad de relacionarse con los demás. Al crear estos vínculos, la persona puede tener la habilidad de diferenciar un aspecto formal de uno informal. Ahora sí, por otra parte, los vicios del lenguaje, de acuerdo con Cham 2014, en su libro titulado Vicios del lenguaje, la autora define el lenguaje como un instrumento de comunicación, el cual es susceptible al uso que le da un hablante, por lo cual se conduce a la falta de lenguaje, que son los errores que se cometen al comunicarnos de forma oral. Y estas pueden ser clasificadas en dos grandes partes, que son los vicios de dicción y los vicios de construcción. Que los vicios de dicción consisten en el mal empleo de un vocablo considerado en sí mismo. Sí, tener en cuenta las palabras del contexto, entre otros, están los vulgarismos. En ellos se enfoca el proceso de la investigación. Los vicios de construcción abarcan todos los usos incorrectos de las palabras consideradas en su relación con otras palabras de oración. Los errores de estilo se encuentran llamadas monotonía o pobreza léxica, las muletías y la redundancia. Ahí estas tres categorías se encuentran relacionadas, ya que consisten en la repetición y la vaguedad de un discurso. Con lo anterior, se amplía la definición de los vulgarismos y la pobreza léxica, pues son los problemas relevantes observados en el Colegio Nueva Constitución en el grado 502.
La pobreza léxica se caracteriza por el uso impreciso y poco variado del vocabulario para expresar diferentes ideas, en donde se pueden utilizar palabras más precisas. La Academia de la Lengua Española, para definir qué es el vocabulario, define que es el conjunto de palabras que una persona conoce y de las que hace uso. Además, se sabe que el incremento del vocabulario permanece sujeto al desarrollo que la persona va alcanzando. La riqueza del léxico depende de la exposición que la persona tenga hacia ambientes educativos, en donde se involucran habilidades tanto escritas como auditivas. Cuando los estudiantes usan las mismas palabras en diversas situaciones, se resta la calidad del mensaje. Obviamente está verdad que se desea emitir, y así se pierde en las ocasiones la importancia o sentido de lo que es el mensaje. Ahora se citan algunos ejemplos en donde la monotonía argumentativa es una consecuencia de la falta de la cultura. Entre los más comunes se puede encontrar las muletillas como bueno, no es cierto, estamos, me explico, digamos, entre otros. También se encuentra decir un discurso, forma incorrecta, cuando lo más preciso sería pronunciar un discurso, decir un ejemplo, forma incorrecta. Lo correcto sería exponer, decir lo que ocurrió, forma incorrecta. La expresión concreta sería explicar, decir un poema, forma incorrecta. Lo preciso sería recitar, entre otros. Los vulgarismos, según la RAE, los vulgarismos son la expresión que suele usar el vulgo, o sea, las personas comunes y corrientes. Se debe tener en cuenta que al hablar la lengua culta, que es opuesta a los vulgarismos, esta lengua se clasifica en lo que son dos partes. La primera se denomina en lengua culta formal, que esta se usa en contextos de conferencia o lo que es ámbito profesional. Y la segunda es la lengua culta informal, la que tiene lugar en un ámbito cotidiano, como una conversación entre amigos y familia. A pesar de ello, cabe decir que el uso de algunos vulgarismos que suelen utilizarse en la vida cotidiana no son consecuencia de lo que sea la ignorancia, sino de los modos de hablar que tienen algunas regiones o de los cambios que experimenta la lengua a través de la historia. Entre los vulgarismos más conocidos, algunos ejemplos son como estoy enojado con mí mismo. La forma correcta sería estoy enojado conmigo. Encontramos también otros vulgarismos que son compuestos como, por ejemplo, a la que, incorrecto. Y la forma correcta sería entonces me fui, entre otros. Los medios audiovisuales, según la RAE, lo define como son aquellos medios de comunicación masiva que requieren el uso de los sentidos de la vista y el oído para transmitir mensaje. Los tipos de medios audiovisuales son medios visuales, medios acústicos y medios audiovisuales, que los medios visuales son los que claramente se usan para ver, transmiten un mensaje viendo por medio de la vista. Nosotros adquirimos ese mensaje por medio cuando estamos viendo, ¿verdad? Y el acústico es cuando nos comunican algo por medio y nosotros percibimos por medio del oír. Y audiovisual es esa combinación de estas dos, ver y el oír. Bien, se desarrolló una serie de talleres para poder identificar las falencias y errores que poseen los alumnos al momento de la expresión oral y la utilización de lo que son vicios de lenguaje. Como primer taller que desarrollaron fue el reconocimiento de uso variado del vocabulario, donde se les dio una serie de oraciones que cada oración contenía la palabra cosa. Entonces los estudiantes tenían que omitir esa palabra por otra que fuera acorde al contexto de lo que es la oración. Se llegó a la conclusión que el 16% de los estudiantes no contestó. El 36% tuvieron errores de semántica. Asimismo, 32% tuvieron palabras repetidas. Y por último, el 32% de palabras acertadas. Asimismo, desarrollaron un segundo taller llamado vulgarismo, donde se le presentaba un video donde era una repetición constante, tenían que verlo varias veces e identificar y decir, llegar a un acuerdo o a la conclusión qué es la palabra vulgarismo, qué quiere decir vulgarismo. Y también se les hizo un cuestionamiento donde ellos decían que si la palabra aburrimiento o aburrición, ¿cuál era correcta? Y ellos llegaron a la conclusión que la palabra correcta era aburrimiento. Asimismo, se les preguntó si haya o haiga, cuál de las dos era correcta, y en su totalidad ninguno contestó en este cuestionamiento. Por último, desarrollaron un taller donde unieron estas dos variables, que es pobreza léxica y vulgarismo.
donde se les presentó un video. Ellos tenían que identificar cuáles eran los vulgarismos y pues en su totalidad no fue tan difícil porque en esta parte los vulgarismos no están ajenos a su contexto. Asimismo, lograron identificar correctamente las palabras cultas. Entonces, esta parte del taller tuvo un éxito, ¿verdad? Se logró el objetivo. Asimismo, ¿verdad? Se puede ver que los vicios del lenguaje son bastante conocidos, bastante repetitivos, y no solo en el ámbito cotidiano, o sea, de la familia, sino que también en el ámbito educativo, donde es un tanto vergonzoso que en la educación se presente este tipo de errores tan grandes en la lengua. Y por otra parte, ¿verdad? Se le debe de dar un enfoque constante a la corrección del uso correcto de la lengua o a expresarnos correctamente. No solamente tomar en cuenta en los centros educativos la lectura o la escritura, sino que también la forma de expresarnos oralmente. Muchas gracias.